chicos, ¿cómo están? Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es un poco una clase sobre ciertos efectos que ustedes pueden utilizar para procesar sus audios de manera que logren el resultado que ustedes están buscando, ¿no? Son cosas más específicas para procesar la señal. El primero que vamos a ver es el ecualizador. ¿Qué es un ecualizador? El ecualizador es un tipo de efecto que lo que me permite básicamente es manipular mi audio, pero no de manera entera, es decir, no como afectar a todo lo que suena. Ustedes saben que cada vez que suena alguna señal de audio, ya sea voz, efecto, ambiente, música, etc., es una combinación de varias frecuencias sonando al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que me permite la ecualización? Me permite poder jugar con la amplitud o con la atenuación de dichas frecuencias con una manipulación bastante más como controlada. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a verlo. La forma más fácil de abrir, y en verdad creo que es la única, pero la forma más fácil de abrir un ecualizador en Reaper es, todos aquí en sus tracks tienen este botón que se llama efectos. Si yo le doy clic a efectos, me van a aparecer esta lista de aquí. A ustedes probablemente no les aparezca nada de esto, pero les va a aparecer Cocos, que es la única que les importa. Entonces, cuando les aparezca Cocos, ustedes aquí entre toda esta lista que empieza con REA, le dan a REA EQ. ¿Okay? Cuando yo abro este ecualizador, me aparece esta pequeña ventana que yo ahorita la voy a agrandar, ¿ok? Entonces aquí lo que yo veo básicamente es una especie de cuadrante extraño que ustedes ahorita no entienden y deben de pensar que tiene un montón de números y rayas, pero básicamente lo que significa es que aquí tienen en la parte inferior, digamos horizontal, un rango de frecuencias que va más o menos desde el 20 hasta el 20.000, que fue lo que vimos, que más o menos es lo que puede escuchar un humano, no el rango de frecuencias escuchado un humano. Y aquí, digamos, en la raya vertical hacia el lado izquierdo tienen en el medio el 0, ¿no? Que más o menos indica el volumen como la amplitud, y acá más 6 y acá menos 6, ¿no? Indicando que más o menos pueden tener acá hasta el más 12 y acá hasta el menos 12, si hacemos un cálculo estimado. Bueno, lo que voy a hacer ahorita es solear este track de aquí, y le voy a aplicar una especie de loop para que se vaya repitiendo, cosa que vamos escuchando qué es lo que podemos hacer con el ecualizador. Cuando yo ponga play, ustedes van a ver que lo que va a pasar acá va a ser bien crazy, miren. Ok, cada vez que yo había, digamos, señal de audio, lo que pasa en el ecualizador es que una raya como que amarilla se empieza a pintar, ¿no? A colorear. ¿Esto qué significa? Que lo que estoy escuchando ahorita suena entre estas frecuencias. Si se dan cuenta, tiene como aquí más presencia, en esta parte no tenía casi presencia y en esta parte también tenía una especie de caída. ¿Eso qué significa? Que la mayor presencia de frecuencias de este efecto en específico, que son unos balazos, está en esta área, ¿no? Entre los 300 Hz y los más o menos 10.000 Hz. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer con esto en específico? Puedo hacer, como les dije, atenuar o amplificar, digamos, ciertas frecuencias en específico. ¿Qué pasa si es que yo a esta área, que no tiene muchas frecuencias, le subo con esto? Se dan cuenta que de la nada empieza a cambiar un poco el color del sonido a algo que algo que no tenía antes, porque digamos estas frecuencias no están sonando. Puedo hacer lo mismo con el lado inverso, ¿no? Entonces puedo así manipular lo que está sonando. Ahora, lo que yo he hecho es bien tosco y en verdad no he tenido mucho criterio, porque básicamente lo que quería es que vieran más o menos cómo se pueden afectar las frecuencias, ¿no? Estas son formas de afectar las frecuencias sin ningún tipo de sentido. Acá lo que pueden ver básicamente es que por default tengo 4 bandas, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿qué significa estos parámetros que tengo acá? El primero es que para yo afectar, digamos, las frecuencias, lo que tengo que hacer son 3 cosas. 1, seleccionar un punto, desde dónde las voy a afectar. 2, es seleccionar cuánto las voy a afectar. O sea, 1, si las voy a subir o a bajar. Y 2, si las voy a bajar, cuánto. No las puedo subir un montón o las puedo subir un poquito y viceversa. Y lo tercero es de qué manera las voy a afectar. Cuando digo de qué manera me refiero a
de qué forma voy a crear, digamos, esta ampliación o esta atenuación de la frecuencia. ¿Cómo se ve, digamos, visualmente esos tres parámetros que voy a decir? ¿Qué frecuencia voy a afectar literalmente? Por ejemplo, en este caso que yo he seleccionado el 3, no sé si se dan cuenta que acá automáticamente me sale el 1000, ¿no? Aquí esta frecuencia está en el 1000. Entonces yo ahorita he seleccionado que voy a afectar ese rango de frecuencias, ¿no? En el 1000, en el 1K o en los 1000 Hz. Entonces, ahora, ¿voy a subirlo o voy a bajarlo? Yo en este caso lo que quiero es bajar un poco, ¿ya? Porque siento que está un poco agudo, ¿ya? El balazo. Entonces ya decidí que lo voy a afectar atenuando la frecuencia un poquito, no mucho. Entonces voy a bajar hasta aquí. Entonces, ahora, ¿cómo voy a afectar a la frecuencia? A lo que me refiero es a esto. ¿Se dan cuenta que cuando yo bajé la frecuencia se ha creado esta especie de campana, ya? Vamos a decirle, esta especie de campana que no solamente está afectando a la frecuencia exacta que yo he seleccionado, que es a los 1000, sino está afectando consigo a todo su alrededor. ¿Cómo yo puedo regular eso? Aquí en el bandwidth es donde yo selecciono cómo voy a afectar a la frecuencia. La voy a afectar de esta forma, ¿no? Creando como esta especie de campana invertida. O la voy a afectar mucho más sutilmente, creando básicamente eso se llama notch, que es casi y únicamente solo la frecuencia que selecciono se va a afectar. O todo lo inverso, ¿no? Esta campana invertida se hace como mucho más grande y ahí yo no solo afecto la frecuencia que seleccioné, sino casi todas las que están a su alrededor. Y esto en sonido se transduce a lo siguiente. ¿No? Ok, suena distinto cómo afecto la frecuencia. Ahora, voy a darle doble clic a todo para que se restablezca a como estaba aquí en Reset Defaults. Y más o menos eso es lo que yo puedo hacer con esta frecuencia, con el ecualizador. Ahora, aquí donde dice Type, básicamente hay esto que yo creé. Tiene varios nombres que los pueden ir... O sea, ya vienen por default definidos de cierta forma, por ejemplo. Esto es como un tipo de afectar la frecuencia en forma de banda. Cuando yo hago lo opuesto, hago como una especie de bandpass, que es solamente lo que selecciono se va a afectar. O puedo seleccionar ¿no? Lo opuesto, que es esta especie de campana invertida que es súper extrema, que se llama notch. Y así tienen acá algunos presets que muchos de ellos en verdad se basan en un concepto que se llama el pass y el shelf, ¿ok? ¿Qué es un pass y un shelf? En las frecuencias de los extremos hay un concepto que se llama, por ejemplo, el low pass, que es que solo dejo pasar a las frecuencias low, a las frecuencias graves. ¿Esto cómo suena? No sé si ubican ese momento en el que los personajes tipo... suena una bomba y suena un pitito así, pip, y los personajes escuchan todo como si estuviera súper lejos. Este es el tipo de efecto, se llama Low Pass Filter. No, obviamente lo pueden ir regulando. Súper extremo ya, no suena nada. Y pueden también hacer lo opuesto, que es hacer, en vez de un low pass, hacer un high pass, que es que dejan pasar solo las frecuencias agudas, ¿no? ¿No? Estos son dos efectos muy útiles que se usan en la ecualización. Ahora también, así como hay pass, que es básicamente es cortar todas las frecuencias anteriores y dejar pasar solo un grupo que está antes de eso, se hace como esta especie de corte, ¿no? Como que corta, todo lo que está sombreado en azul no está sonando, solo lo que está en negro sí. Y también puedo hacer esta especie de shelf, que básicamente lo que me indica es lo opuesto, que en vez de cortar, voy a subir, a partir de cierto punto voy a subir todas las frecuencias todas las frecuencias graves que están antes de eso. Y el inverso es tipo lo opuesto, ¿no? Voy a subir todas las frecuencias agudas que están después de la frecuencia que yo he seleccionado para generar un efecto, ¿no?
como que le da un poco más de cuerpo al sonido. Ahora, esto es básicamente lo que se puede hacer. La idea es que ustedes vayan jugando y logren qué es lo que les gustaría. Yo les recomiendo, este efecto sirve bastante para 1000 cosas ya, pero para una cosa importante que me parece interesante en el trabajo del sonograma es para tratar de jugar con ubicar los elementos dentro de un espacio. Por ejemplo, ¿qué pasa si esta sirena que yo tengo acá, voy a borrar esto y lo voy a cerrar, voy a abrir el efecto de este track? ¿Y qué pasa si esta sirena yo quisiera que suene como si estuviera adentro de un sitio, ¿ok? Que suene como si estuviera adentro de un lugar. O afuera, ¿no? Si la sirena está afuera y yo estoy dentro de un lugar, ¿cómo la escucharía? ¿Cómo puedo lograr ese efecto con ecualización? Bueno, cuando yo estoy dentro de un lugar, las cosas obviamente no se escuchan tan definidamente como las escucharía si estuviera afuera. Entonces, ¿qué puedo hacer? Es bajarle un poco la claridad, la definición. ¿En qué frecuencias está la claridad y la definición? Muchas veces están en las frecuencias agudas. Entonces, ¿qué pasaría si es que yo a este efecto ¿no? Como que le hago esta especie, o sea, atenúo mucho las frecuencias medias agudas y agudas para no tener tanta claridad del sonido y subo un poquito las frecuencias graves, ¿no? Escuchen la diferencia. Cuando yo le hago clic a este check, puedo escuchar como el efecto desactivado. ¿No? Hasta podría ser un poquito más. Como que me da la impresión que ya no estoy como tan cerca a este elemento, ¿no? No, siento que estoy un poco más lejos. Ahora, ¿qué pasaría si es que yo quiero agregar como más puntos, más bandas, como digámoslo así, para manipular? Simplemente puedo poner aquí Add Band y puedo ir agregando. Las puedo ubicar literalmente donde yo quiera. Y por ejemplo a esta banda le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que seas un high pass y que cortes estas frecuencias de aquí. Entonces el sonido es alto. Y igual puedo seguir agregando bandas y no sé, ponerlas por aquí. Imagínense que quiero cortar todo esto. No quiero que sea una banda, sino quiero que sea un low pass, pero aquí. ¿No? Entonces puedo hacer este tipo de manipulaciones. Eso con la ecualización. Ahora, si yo quiero, mi gato vino, pisó todo el teclado, hizo todo esto y no quiero nada de lo que está acá, simplemente puedo poner borrar banda y se van a ir borrando las bandas. O puedo poner reset y se va a poner todo de cero, ¿no? Eso con la ecualización, muchachos. Ahora, ¿qué pasa si es que yo quiero lograr lo contrario, ¿no? Tengo un efecto que ahorita está afuera de un sitio, está grabado más o menos en el exterior y yo quiero dar la sensación de que está adentro de un lugar. Por ejemplo, voy a probarlo con esta moto. Yo quiero que esta moto suene como si estuviera adentro de mi garaje. Ok, cuando los sonidos o las señales están sonando dentro de un espacio, lo que pasa es que el sonido rebota con más superficies, ¿no? En un interior, rebota con las paredes, con los techos, rebota con los objetos que están alrededor. Y todos esos rebotes, digamos, lo que generan es una especie de eco, una especie de reverberación natural. La voz no suena igual estando en un pasadizo, o estando en un baño, o estando en un cuarto, o estando en una sala, o estando en un garaje, o estando en un auditorio, ¿no? Entonces, dependiendo de el espacio, digamos, tiene un distinto rebote con las superficies y genera un tipo de reverberación natural distinta. Ahora, nosotros a un efecto que no tiene ningún tipo de reverberación, como es esta moto, podemos darle una reverberación artificial, obviamente, ¿no? Con un plugin, con un efecto, para que dé un poco esa sensación. De la misma manera que abrí mis efectos para crear la ecualización,
los abro, me voy aquí a Cocos, me voy aquí donde dice Reverb y cargo este efecto. Le voy a dar play. Y solo de ponerlo ya me creó una diferencia. Miren, escuchen. Tiene una especie como de eco. Ok. ¿Qué puedo hacer con este reverb? Este reverb es un tipo de reverb que reacciona por impulso. Ok. Genera como una especie de eco. Para que esto no funcione bonito, lo que tenemos que hacer es ir aquí donde dice No Preset. Y le voy a dar clic a donde dice Switch Verbo. Dan cuenta que se me genera esta especie de gráfica que básicamente refleja como que cómo se está procesando la señal. Si yo le doy play, se dan cuenta que ya parece que estoy adentro, pero de una cueva. Está súper fuerte el reverb. Ok, si yo cargo este reverb, tengo dos formas de manipularla. La primera es bien importante que yo me relacione con estos dos faders, ¿ya? Estos dos faders, uno se llama wet y el otro se llama dry. ¿Qué significan wet y dry? Significan básicamente que la fader del wet lo que me indica es la cantidad de señal procesada por mi efecto que está teniendo presencia, ¿no? Wet es el audio después de que le está afectando el reverb o cualquier efecto que yo le ponga. Y el fader de dry es la señal seca, es decir, la señal que no se ha afectado por el plugin que estoy usando. Si yo le bajo al wet, miren lo que va a pasar. ¿Okay? Va a sonar como si yo no estuviera usando ningún efecto. Si yo le subo al wet, está fuertazo. Entonces yo puedo jugar con este fader para darle solo un poquito de efecto. Aquí le estoy dando, pero no tanto, le puedo dar hasta un poquito más. Entonces ahí ya, digamos, he controlado mucho más la cantidad de reverb que le estoy poniendo. Pero solo he controlado, digamos, qué tanto efecto está afectando, valga la redundancia, a mi audio. Puedo controlar también, si yo le doy clic aquí a donde dice reverb, puedo controlar más parámetros específicos de la reverb per se, como por ejemplo es el room size, el tamaño del cuarto. Si yo a esto le bajo un poquito, tengo una reverb que no es tan corta. Si se dan cuenta, aquí hasta el mismo gráfico cambia. Cuando yo tengo un cuarto enorme, obviamente la señal está mucho más mojada porque hay mucho más reverberación natural, hay mucho más eco natural. Si yo bajo el tamaño del cuarto, el tiempo que se muere en morir el sonido, como que no, el tamaño del eco, por así decirlo, muy a la ligera, es mucho más chiquito. Pero igual tiene este efecto de estar en un interior. Entonces ese es un reverb que es bastante bueno. Pueden jugar si quieren con los parámetros, les invito a que lo exploren, es muy divertido, muy interesante. Pueden ir jugando hasta que encuentren algo que les guste. Parámetros principales yo diría que pueden ser room size, el wet and dry es súper importante, jugar un poco con el volumen, y el length es básicamente el tamaño o sea, qué tanto se demora el sonido en morir. ¿No? Entonces pueden ir jugando con esto un poco. Eso con el reverb de Reaper. Lo voy a desactivar porque hay otro reverb que se llama Reverberate, que es también interesante y es un poco, tiene menos cositas, pero tiene un efecto como distinto. Este tiene igual el room size, lo pueden ir cambiando. Lo pueden hacer más grande. Y pueden ir jugando con el wet and dry también. Entonces eso con esto. A mí me parece que este tiene un color un poquito más artificial, si se dan cuenta. Este es un poquito más natural, pero pueden ir jugando con ambos y viendo más o menos qué onda. Acá este reverb, por ejemplo,
tiene un ecualizador integrado. No sé si se acuerdan que vimos un ratito de low pass y high pass. Acá lo que le está diciendo es que en la frecuencia 20.000, o sea, casi nada, les está haciendo un low pass. Es decir, no está haciendo nada en realidad. Si yo esto lo cambio y le doy acá un low pass en la frecuencia 1200, ahí me está generando el corte. O sea, hasta nomás la frecuencia 12.000. ¿Esto es 12.000? No, 1200, perdón. Está afectando el efecto, y igual con el high pass. Entonces si hago esto, estoy cortando y las frecuencias más o menos en este rango. Básicamente eso, muchachos, con el reverb. Ahora, ¿qué pasa si es que yo creo... O bueno, ¿qué pasa si es que yo creo que... Mira, le voy a poner los dos. Después de haberle puesto estos efectos, creo que mi sonido ha quedado demasiado grave, no sé. Ha quedado muy como... El timbre. ¿Qué es el timbre? El timbre es como la cualidad del sonido, lo que diferencia a un sonido de otro, a mi voz de tu voz, así estemos diciendo la misma nota o diciendo la misma palabra. Ha quedado muy como grave, no me gusta el color. Hay un tipo de efecto que se llama el pitch, que es básicamente un manipulador de timbre, de tonos, ¿ok? Hace que un sonido que está sonando, digamos, en cierta frecuencia o en cierto tono, se vuelva un poco más agudo o se vuelva un poco más grave, ¿ok? Entonces, yo para empezar, algo que creo que no les había dicho, es que cuando yo abro esta ventana de efectos, puedo agregar un montón de efectos, digamos, como en forma de cadena, ¿no? Este afecta al anterior y este al anterior, y así sucesivamente, todo va afectando a la señal de origen, que es la señal que está en la pista. Si es que yo acá tuviera, que no es el caso, pero si fuera, acá tuviera más efectos, todo lo que yo ponga va a afectar a todos los efectos, ¿ok? Entonces, si es que yo aquí le añado un Re-pitch, lo que puedo hacer es esto. Puedo hacer que esto sea un poquito más agudo. Ya no parece una motazo, sino parece una motito. Y puedo hacer lo opuesto. Ok. Entonces, para yo manipular el pitch, puedo hacer... manipular este full range, que es bien agresivo. O sea, manipula cada vez que yo muevo un poquito, manipula un montón. O sea, es bien agresivo. Y cuando yo manipulo aquí el sense, es un poquito... No un poquito, es mucho más sutil. Ponte, yo voy al mango y no se compara a irme al mango con esto. Es como mucho más sutil. Este full range es como la especie de suma de cents más semitones. Si hago semitones, también es bastante más agresivo. Y por octavas es como mucho más agresivo aún. No. Entonces yo, recomendación, ir por sense, que es sutil, o si no, ir poquito por full range, poquito. De igual manera, por ejemplo, voy a desactivar el reverb para que sientan esto un poco más natural. Y me voy a ir súper agudo, ¿ya? ¿Y qué pasa si es que yo, ok, ya me gustó este timbre de agudo, pero en realidad no quiero que suene solamente la señal procesada? Puedo aplicar la misma idea que utilicé con el reverb del wet y el dry, y bajarle un poquito a la señal afectada por el plugin. Entonces suena como una especie de... Y subirle al dry, evidentemente. Le subo al dry, que es la señal seca. Entonces juego un poquito con la idea de que se están mezclando ambas señales para lograr un resultado como más natural, más creíble, ¿no? Es un poco más orgánico. Entonces, eso con el pitch. Ahora, ¿saben dónde pueden ver un poco más chéveremente el pitch? En esta sirena. De repente lo van a notar un poco más intensamente. Le voy a atenuar un poco esta frecuencia.
para que parezca que la sirena está lejos, pero la voy a volver más aguda, ¿no? Le voy a subir acá unos semitonos. Miren si yo lo desactivo. ¿No? La vuelvo una sirena mucho más aguda o mucho más grave. ¿No? Entonces esos son los efectos que en verdad pueden ayudarles a moldear su sonido y lograr efectos más chéveres. Eso, queridos muchachos. Mucha suerte y ya nos vemos en breves.